Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. El día de hoy nos acompaña Jairo Portillo, director general de Destia, y el día de hoy nos va a hablar acerca de cómo la automatización está transformando las agencias de viajes. Así que muchas gracias, Jairo, por acompañarnos y pues recordarles a todos que esta grabación pues quedará en el canal de YouTube por si no la pueden ver completa o por si pues algunos no han llegado puntualmente para que la puedan ver pues en nuestro canal. Muchísimas gracias nuevamente y adelante, Jairo. Muy buenos días a todos. Jamie y Acotur, pues gracias por la invitación y por este espacio para compartir un poco acerca de qué se viene haciendo en el mundo en las agencias de viajes y sobre todo también para presentarnos nosotros como una empresa de soluciones tecnológicas en Colombia con sede en España que estamos apoyando el sector turístico para hacer más fácil el día a día y todo su proceso de transformación digital. Me presento, mi nombre es Jairo Portillo, fui parte incluso de la Junta de Acotur, llevo más de 10 años trabajando en turismo y desde hace más de 10 años incluso comencé con un desarrollo de una plataforma tecnológica para empezar a llevar a reservas de las experiencias, de las actividades que hacíamos y el día a día. Conozco perfectamente cómo funciona el turismo, los problemas principales que se presentan y es parte de la solución que venimos desarrollando porque queremos que sea más fácil y accesible la digitalización para las empresas y las agencias de viajes. Entonces, ahora comenzando, voy a empezar con la presentación. Yo te la comparto acá y empiezo la pantalla. Perfecto. Ahora, aquí. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de todo lo que se viene haciendo a nivel de automatización en agencias de viajes y esto es un abrebocas para que ustedes sepan en sus agencias, en sus procesos día a día, qué pueden hacer para mejorar la experiencia del usuario y para ustedes, pues obviamente como empresas, optimizar tiempos, recursos y ser cada vez más competitivos. Entonces, ¿cómo la automatización está transformando las agencias de viajes? Antes de hablar de automatización, es importante empezar a hablar de hacia dónde va el turismo. Y resulta que el turismo hoy en día atraviesa uno de los mayores procesos de transformación en su historia. Con la llegada de la inteligencia artificial, cada vez el viajero se está volviendo una persona mucho más informada. Aparte de que las redes sociales están vendiendo unas expectativas a los viajeros que está haciendo cada vez más difícil cumplir sus intereses, lo que están buscando. Es un viajero mucho más informado, es un viajero que hoy en día entra a cualquier plataforma digital y le puede organizar un viaje, un itinerario completo. Y esto está haciendo que cada vez sea más difícil llegar a ellos. Cada vez son viajeros que quieren una inmediatez en todos sus presupuestos, en las solicitudes, en lo que pide nuevas experiencias. Son viajeros que conocen ya muchísimo, a veces incluso más que uno, a veces pueden llegar a uno como agencias de viajes y salirle con cosas que uno dice, no sabía que se puede hacer esto en el destino que yo vendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está haciendo que cada vez sea más difícil llegar a los viajeros, que también los márgenes sean mucho más ajustados. La globalización e incluso el uso de herramientas como ella está haciendo que cada vez más difícil convencerlos de que tomen las experiencias con nosotros, por qué elegirnos. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a automatizar procesos para ser mucho más competitivos. Hoy en día la automatización ya no es opcional. Entonces, esto, ¿hacia dónde vamos? Pues el turismo está evolucionando hacia unas operaciones mucho más eficientes a través de la automatización. Ahora iré explicando un poco todo el ciclo del viajero, desde la primera fase hasta cuando termina la experiencia, incluso después de haber terminado, para que conozcan un poco cómo
todo lo que se puede hacer durante un proceso de automatización, pero esto hace que las operaciones sean más eficientes, porque al final está un día a día minucioso de todo lo que va pasando y el viajero está mucho más informado, las experiencias más personalizadas, respuestas inmediatas que reciben hoy en día. Es súper importante esta parte para poder llegar cada vez a más clientes y concretar ventas con mucha más facilidad. El turismo está integrando múltiples canales. Hoy en día el uso de decisiones basadas en datos es primordial. Y para tomar decisiones basadas en datos es importante tener un sistema centralizado e interconectado. Es decir, que desde la información de las experiencias hasta el motor de reserva, desde los datos del cliente, que ha visitado el cliente, por dónde llegó, qué ha comprado, este perfil de cliente, de dónde viene, que suele comprar la gente de estos lados, de tal país, o los que van a tal destino, o con este perfil. Entonces, interconectar toda esta información hace mucho más fácil todo un proceso de transición hacia la automatización. Al final, la automatización viene siendo una secuencia basada en datos y en comportamientos del usuario. Entonces, como decía, las agencias que hoy en día no se adapten van a perder mucha competitividad. ¿Y cuál es la realidad de las agencias de viajes el día de hoy? Hablando un poco de esto, imagínense un lunes a las 8 de la mañana, ¿sí? Que ustedes llegan a su oficina y lo primero que cogen es abren el WhatsApp, abren el móvil y ven mensajes sin leer. Un cliente envió un pago, otro cliente está pidiendo un presupuesto. Abren Excel, tienen solicitudes pendientes también, van a buscar confirmación de documentación en los correos y al final se les va el día a día. Y cuando vienes a ver, estás viendo el correo, estás revisando el Excel y te están llegando más leads. ¿Y qué pasa? Durante este proceso estás dejando de responder mensajes, estás dejando de atender solicitudes, a veces la abres, no la respondes y te queda al final y se te va el día y son mensajes que no se responden. Los correos también que van llegando. Entonces, hoy en día la gran cantidad de canales de comunicación hacen más difícil hacer un seguimiento completo de toda esta información. Y esto es lo que está haciendo que sea pues cada vez más difícil trabajar de la forma tradicional con la que veníamos trabajando. El uso del Excel, el uso de los correos de forma tradicional, respuestas muy manuales, respuestas repetitivas. El WhatsApp desde la forma tradicional como se ha venido manejando. Hay empresas que ni siquiera tienen un WhatsApp Business configurado. Algunas tienen WhatsApp Business y ni siquiera lo han configurado tampoco correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde tiempo haciendo muchas tareas repetitivas, se nos olvida hacer seguimiento de los clientes y esto consume horas y se va el día a día de una agencia de viajes hoy en día que al final tuvo un día poco eficiente, con una sobrecarga administrativa. Esto tiene un costo oculto, claramente, que hay una pérdida, falta de seguimiento, todos estos mensajes que se dejaron sin responder, no hubo tiempo para hacer presupuestos, se nos olvidó la operación que había en tal lado o avisar que había que recoger un pasajero a tal hora en tal sitio, hacerle seguimientos. Entonces, ¿qué pasa? Incluso hay comerciales que hacen de operadores que están pendientes de las experiencias, que están vendiendo, que a la vez están generando factura y lo que tenemos es clientes esperando respuestas y una atención mucho más rápida. Entonces, perdemos mucho tiempo, sobre todo haciendo estas tareas repetitivas. Y aquí es donde viene lo importante de la automatización, y es empezar a detectar todas estas tareas que son repetitivas. Normalmente, para poder identificar qué se puede automatizar es identificar patrones, identificar estos comportamientos que suelen ser muy recurrentes, que nos suelen quitar muchísimo tiempo del día a día para empezar a ver de qué forma podemos optimizar el tiempo y que digan, oye, quitémonos esta carga. Si siempre tiene el mismo comportamiento, lo más probable es que sean tareas que se puedan automatizar. Y esto es donde viene la importancia del buen uso de herramientas tecnológicas. Aquí yo solo quiero abrirles un poco la mente de todo lo que se puede hacer a nivel de digitalización y de automatización. Hay muchas herramientas en el mercado, les mencionaré unas cuantas, las más importantes que se están usando y lo que se puede llegar a hacer. Entonces, estas tareas repetitivas
hay que hacerles a muchas. Normalmente el día a día uno les hace un seguimiento manual, responde el correo, mira el calendario, a ver a quién enviarle la cotización, qué documentos faltan, coordinar la operación, la experiencia, a llamar al transporte, recoger a este pasajero, llamar a los clientes, enviarles un WhatsApp, y esto genera una administración muy dispersa. Al final, tener múltiples fuentes de datos, múltiples tareas a la vez, hace que haya muchos errores durante este proceso. Entonces, antes de empezar con la automatización, vamos a definir y aclarar qué se puede automatizar y qué no. No todo se puede automatizar. Y esto es importante tener claro. Entonces, antes de pensar en desarrollar una estrategia de automatización en las empresas, quiero que tengan claro que esta es la parte más importante de acá, es que sepan qué pueden automatizar en sus empresas y qué no. ¿Qué es una automatización? Es simplemente la delegación de tareas repetitivas a sistemas digitales. Normalmente siguen reglas claras, como decía, siguen patrones, y lograr esto les va a liberar tiempo para empezar a delegarlo y implementarlo en labores o actividades de mayor dolor o de una mejor experiencia más cercana con los usuarios. Ahora, ¿qué se puede automatizar? Tareas repetitivas y predecibles. Los procesos con reglas claras, estandarizados que tengamos, pues esos son procesos que, analizando un poco el comportamiento, identificando patrones, se pueden llegar a automatizar. Los seguimientos programados, un seguimiento de una cotización que se envió, llamar a un lead, avisar a un proveedor de una salida, etcétera. Bueno, recordatorios comparte lo mismo. Y bueno, la recopilación de datos, un checklist, pedirles información de que haga falta para iniciar la experiencia, proceso del pago, etcétera. Todo este tipo de tareas se pueden automatizar. Y de una u otra forma, todas hacen parte del ciclo del viajero. Voy a entrar en detalle de cada uno de los ciclos del viaje para que sepamos desde el comienzo, desde que inicia el viaje, desde que inicia la intención del viaje hasta que se finaliza, para que sepamos el paso a paso de lo que podemos llegar a realizar. Y ahora, ¿qué no podemos automatizar? Pues, aunque hoy en día casi que todo se puede automatizar, todavía las decisiones complejas, que sea muy del core de nuestro negocio, que sea basada en temas de conocimiento propios de nuestro personal, de todo, son tareas que no se van a poder automatizar, por más que sea. Hay un punto donde hasta ahí va a llegar el uso de la inteligencia artificial y la automatización. Hay manejos de crisis e imprevistos. Un viajero tenga un problema en plena crisis, yo creo que lo que menos va a querer es hablar con un bot. O sea, el viajero quiere hablar con una persona, solucioname ya, son decisiones inmediatas. Las negociaciones con proveedores, con clientes, con empresas, etcétera, por más que sea no lo va a hacer de la misma forma. No sé si están escribiendo algo en el chat, si no, pues no, bueno. La relación emocional del viajero, esta parte es súper importante, que al final le vendemos a personas. Y esto es un factor que no se puede olvidar en las agencias de viajes, y es lo que va a hacer que muchas empresas que se adapten a la automatización sean también competitivas, que al final pueden ser más cercanas que las grandes otras, que al final esa relación con el viajero cercana se ha perdido mucho. Y bueno, nada como el diseño de experiencias únicas, basadas en la experiencia, basadas en el conocimiento, basadas en conocimiento no solo del destino, sino también del viajero, en sus necesidades, y ese calor es algo súper importante, que al final hay viajeros que están buscando y que están dispuestos a pagar mucho más por tener esa personalización de su experiencia. Y viene una pregunta súper importante ahora, con base a esto que decía, si se puede automatizar o no, y es, ¿será que la automatización reemplazará a las agencias de viajes? No sé qué piensan. A nuestro parecer, nosotros como empresa, Destia, consideramos que no se va a poder reemplazar al 100%. Al final, la automatización es un amigo que viene a apoyarnos, a volvernos a nosotros, a las agencias, mucho más eficientes, liberando cargas y tareas repetitivas.
para enfocarse más en la experiencia del cliente y del usuario. Bueno, ser más competitivos. Al final es la única forma también de poder competir con grandes Jotas, que al final hay empresas que se están viendo muy afectadas por esto mismo, y aquí es donde nosotros podemos empezar a también entrar al mercado. Estamos en una era que de verdad el uso de la inteligencia artificial ha adelantado procesos impresionantes, y esto desde no hace muchos años que ya empezó a implementarse y nos está permitiendo ser competitivos al nivel de grandes compañías. Se dice que va a haber compañías de billones de dólares manejadas por una persona. Entonces, estamos entrando en una gran oportunidad, y es hora de empezar a montarse en esta ola de la automatización y del uso de inteligencia artificial para ser competitivos y sobrevivir en el mercado. El valor humano va a permanecer en las agencias de viajes. Hay personas que van a querer siempre atención personalizada, el calor humano, y esto va a hacer que las agencias de viajes sigan existiendo tal cual, pues no como están, pero sí adaptadas a una atención mucho más personalizada, y pues al final va a ser mucho más rentable, a pesar de que los márgenes cada vez son más difíciles, más escasos, porque la competencia está siendo muy difícil, casos desleales incluso, pero se va a poder permitir reducir muchos costos operativos, se va a poder aumentar la venta a través de la automatización del usuario, y esto va a permitir al final tener márgenes mucho más rentables. Entonces, ahora sí entremos en materia a lo que viene siendo el viaje del cliente. ¿Qué se puede o sea, qué se puede automatizar durante todo un ciclo de viaje? Entonces, bueno, aquí muestra una gráfica, un antes, que era más o menos el escenario que les comentaba: correo, reserva, WhatsApp. Hay gente que tiene calendarios manual, hay gente que usa herramientas como, no sé, Google Calendar, que no están mal. El problema es el uso que le están dando, y que la información no está centralizada, no está conectada, y esto hace que sea cada vez más difícil una atención más personalizada, más rápida, más eficiente, y se presta para cometer muchos errores. Entonces, ¿cuál es la primera fase durante todo el ciclo del viajero? La atracción y la llegada del lead, ¿no? La primera parte, cuando nos contacta, el primer contacto. Y en esta fase es una de las más importantes, porque es donde se pierde la mayoría de las ventas. Cuando llega el posible viajero, el posible cliente, lo que busca es una atención rápida. O sea, hoy en día ya la gente no espera horas ni días, y sino minutos. Gente, la inmediatez que ha generado herramientas como el WhatsApp, como las redes sociales, está generando viajeros que hoy en día quieren algo para ya, y quieren información ya, y lo quieren al instante. Y se pierden ventas por respuestas tardías, porque no nos escriben solo a nosotros, pueden escribir a 2, 3, 5, 10 empresas, pueden pedir. Al final la gente lo que quiere es inmediatez, quiere una respuesta inmediata, y hay muchos canales de comunicación. Está el sitio web, que debe ser para mi parecer, nosotros como Destia, uno de los principales canales de comunicación con el viajero, o sea, de atracción del lead. Está el WhatsApp, herramienta hoy en día fundamental para poder cerrar ventas por la inmediatez. El porcentaje de respuesta a través de este medio es enorme. Es el medio que tiene el canal de respuesta más alto de todos, versus correo electrónico, versus cualquier otro canal. Y bueno, las redes sociales, que pues hoy en día son importantes para mostrar sobre todo el nivel de los viajes. Es que al final los viajes es algo muy visual, y las redes son una herramienta fundamental para atracción de lead. Y bueno, al final todos llegan por alguna estrategia, y muchas de estas pueden ser campañas digitales, ¿no? Entonces, ¿qué se puede automatizar en esta primera fase? Lo principal es capturar el lead y dar una respuesta inmediata. Esto se puede hacer, ya sea por cualquiera de estos medios que estoy comentando, todos se pueden automatizar. Desde la web pueden llegar a través de un formulario que vaya directo al CRM que usemos, y automáticamente enviar una respuesta. Si llega por correo, se la enviamos por correo; si es por WhatsApp, a través de bots
o herramientas entrenadas que conozcan previamente nuestra empresa, todos los datos, que los alimente con las experiencias, se puede alimentar con preguntas frecuentes, con nuestro tono, con un poco nuestra esencia y responderle en el mismo tono al usuario. Las redes sociales también, totalmente. Entonces, lo importante aquí en esta primera fase es dar una respuesta inmediata y capturar el lead, capturar automáticamente sus datos, lo que nos proporcione. Por WhatsApp no es mucho lo que llega, pero podemos saber por dónde llega, de qué medio nos escribe en ese WhatsApp. Y hay algunos como formularios de la web, si un formulario de presupuesta tu plan o algo así, pues al final son medios por los cuales podemos tener mayor información del lead o el prospecto que nos está llegando. Y una vez clasificado, aquí es donde, bueno, no empieza la venta, aquí empieza la oportunidad. Entonces, ¿qué viene cuando ya se clasifica? Cuando ya tenemos el lead almacenado, viene un proceso de clasificación. En este proceso, nosotros lo que vamos a hacer es etiquetar a este viajero. Y en este proceso, ¿qué vamos a saber? ¿Qué tipo de viaje quiere hacer? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Para qué fecha va a viajar? ¿Cuántos pasajeros pueden ser? Entonces, esta fase es importante porque esta fase al final va a ser que va a proteger el tiempo de nuestro equipo y al final nos va a ayudar incluso a dar mayor prioridad a lo urgente y lo importante realmente. O sea, al final no significa que unos sean menos importantes que otros, pero no es lo mismo. Un viajero que va para la siguiente semana, quiere comprar un tour grande o una experiencia, que alguien que dice, no, yo quiero viajar el otro año. Bueno, al final puede ser una cotización incluso más grande, pero al final hay viajeros que pueden tener cierta prioridad de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a la complejidad del presupuesto que tengamos que hacer, de acuerdo al nivel de urgencia. Y bueno, a veces también el mismo presupuesto obviamente es importante, ¿no? Un viajero que vaya a comprar un ticket muy alto o que busque mucha exclusividad, que sabemos que puede tener una alta intención de compra, pues son clientes súper importantes. De igual clientes tipo que vengan de empresas, que son de alta prioridad. Entonces, el proceso de clasificación a través del uso de inteligencia artificial se puede hacer, sino si estructuramos sistemas totalmente que nos permita captar la mayor cantidad de información posible, conectar los datos, podemos saber la intención real de compra. ¿A través de qué campaña digital vino? Si vino a través de una campaña de remarketing, si vino a través de la web, el formulario, qué datos llenó en el formulario, qué sitios, qué páginas dentro de este sitio web visitó, por dónde llegó, si llegó a través de Google, por qué palabra clave llegó. Esta información se puede llegar a saber, toda la información, y con esto podemos perfilar un lead y etiquetarlo. Y no hace falta que lo hagamos nosotros. La misma IA puede interconectar todos estos datos y darnos resumen. Mira, este lead tiene tal intención de compra, tiene tal porcentaje de cerrar el negocio, este es tu nivel de urgencia y pues al final nos ahorra mucho trabajo todo este proceso de etiquetación y bueno, ya saben que automáticamente con esto haríamos una respuesta inmediata basada en las prioridades y los viajes. Ahora, una vez que ya tenemos el cliente clasificado, lo que vamos a hacer es empezar a organizar su cotización. Y aquí es importante también hacerles un seguimiento. Muchas propuestas se pierden, no por caras, sino por falta de seguimiento. Y esto es importante. Al final, no es solo enviar la cotización, sino decirle, hacer los ajustes, preguntarle si le ha parecido bien, si está acorde a lo que está buscando, a sus necesidades. Y al final, todo esto pues, es súper importante para poder cerrar la venta. Esta fase es muy, o sea, es primordial y aquí es donde al final el cliente decide si toma la propuesta o no, si quiere una opción A, una opción B, una opción C, si desea hacer ajustes o no dentro del presupuesto. Entonces, al final, esto se puede hacer a través de una automatización. Ahora, como tenemos un cliente perfilado, como tenemos también datos, porque lo importante de todo esto es que esté dentro de un sistema, un ecosistema que tenga datos, que sepa qué hacemos, qué experiencias tenemos, qué actividades vendemos, qué disponibilidad tenemos dentro de los tours o las actividades que hacemos. Con esto y uso de inteligencia artificial es posible generar presupuestos o cotizaciones mucho más rápidas. Esto, la IA nos permite
generar ya una base de una cotización, de tal forma que solo nos toque a pulir cosas, de pronto pulir un precio, de pronto a una personalización, pero nos ahorra muchísimo, muchísimo trabajo. Y esto hace que haya una respuesta mucho más rápida. Entonces aquí se puede automatizar ya con un lead perfilado y con datos que tenemos de nuestra empresa, automáticamente lo que sería la cotización que le enviaríamos. Una vez enviada la cotización, también es importante hacerles un seguimiento, ya sea preguntarles primero, oye, ¿qué tal te ha parecido? Si se ajusta a su presupuesto, si es lo que está buscando, si necesita algún ajuste, y programar recordatorios hasta tener una respuesta 24 horas después, una semana después. Ya esto depende del modelo de negocio y de cada empresa, las bases que tenga para generar su automatización. Y el seguimiento es súper importante porque al final necesitamos siempre que haya una respuesta, ya sea positiva, ya sea negativa, pero es importante que haya una respuesta por parte del cliente. Hay muchos clientes que viven el día a día con mucha carga administrativa, mucho trabajo, muchos temas, y no compran porque se les olvida, porque se distraen otras cosas, pero con un pequeño seguimiento seguro que se pueden cerrar muchísimas ventas que hoy en día se están perdiendo. Y no hace falta estar pendiente de estas ventas, o sea, estar pendiente de escribir, no. Hay sistemas, nosotros trabajamos en todos estos sistemas, ya les contaré un poco, que permita hacerle un seguimiento automatizado, ya sea vía WhatsApp, ya sea vía correo electrónico, ya sea, o sea, directo al cliente o ya sea uno propio. Oye, escríbele a este cliente que tienes esta cotización pendiente, que no has recibido una respuesta, etcétera. Entonces, ya una vez que el cliente ha dado una respuesta, en este caso positiva, porque estamos durante todo el ciclo del viajero, entonces, ¿qué pasa cuando el cliente confirma que sí quiere tomar esta experiencia? Y en una fase donde hay que hacer el cierre. Cierre al final se hace es con el pago. Pago de la reserva con un anticipo, y esta parte no hace falta que nosotros también estemos ahí pendientes. Oye, ya confirmaste, espérate, te genero un link de pago, ¿no? Podemos enseñar, el cliente confirma, el presupuesto va amarrado a un coste, a un precio, y el precio ya se está automáticamente, esto está conectado con una pasarela de pago, y automáticamente podemos enviarle un link de pago, ya sea por el 100%, ya sea por el 50%, por el monto que elijamos. Lo importante es que el proceso sea rápido. Si el cliente toma la decisión pagar ya, pues automáticamente este es tu link, paga. Y importante, la experiencia del usuario durante el pago tiene que ser muy fácil, muy fácil. Entre menos pasos, mucho mejor. Entre más rápido sea, hay que usar plataformas confiables, seguras, una página web muy elegante, o sea, llamativa, que sea segura, que tenga su respectivo certificado SSL, su candado en la parte superior, realiza tus pagos seguros. Esto es súper importante para limitar fricciones y hacer más fácil la experiencia de la compra. Cuando el cliente hace la compra o hace el intento del pago, son datos que tenemos que saber. Incluso si entró el link de pago y no llenó los datos. ¿Por qué? Dice, entró el link de pago y no pagó, y dice, oye, pues algo no le dio una buena sensación. No le gustó con la plataforma, no se sintió seguro, o si intentó pagar y la reserva no le pasó el pago. Entonces, ¿qué pasa? Durante toda esta fase necesitamos también conocer cómo va el proceso de la venta. Sí, tener una confirmación. Oye, recibió el pago, recibimos el pago, no lo recibimos. El cliente intentó pagar y no se pudo. Y estos son avisos internos que tenemos que empezar a automatizar también para poder hacer un seguimiento, llamarlo. Oye, vi que intentaste hacer la compra, presentaste un problema, dime cómo te puedo ayudar. O simplemente que el mismo sistema de manera automática le envíe estos recordatorios, le envíe una segunda alternativa de pasarela de pago, y de tal forma que no se pierda la venta en este proceso. Muchos clientes quieren comprar, pero abandonan cuando el proceso es lento, confuso o inseguro, que era lo que comentaba la pasarela. Ahora, hemos recibido el pago. Si el cliente entró, realizó todo su pago y bueno, digamos que pagó un 50% de la actividad. Entonces, ¿qué pasa? Que el viaje es, no sé, a Estados Unidos y requiere visado. Aparte, va con toda la familia, aparte no sabemos si tiene seguro, y aquí hay una fase súper importante que muchas veces olvidamos y que también se puede empezar a automatizar, que es la fase del previaje, y es
Esta fase es súper, súper importante porque un buen viaje preparado casi nunca tiene problemas. Entonces, se imaginan ya que sea el día del viaje y no le preguntamos si tenía visa o no se le gestionó un seguro o no se le pidieron algunos datos que necesitábamos para solicitar una entrada a un parque nacional, etcétera. Es importante contar con un checklist antes de que inicie el viaje. Y para esto hay que generar recordatorios, hay que generar automatizaciones, hay que generar formularios que se envíen de manera automatizada a los viajeros para que ellos mismos carguen sus datos, carguen los documentos que necesitemos, completen cada uno de los pasos e incluso sepan todo lo que va a ser su experiencia, punto de partida, todo antes del viaje. Se puede empezar a enviar recordatorios antes del viaje, un mes antes, una semana antes, un día antes, una hora antes, etcétera. Lo importante es que el previaje sea una fase que no, porque es fundamental para que todo marche bien y no tener problemas durante el proceso. Entonces, ahora, durante el viaje, esta fase, aquí el cliente lo que busca puntualmente es conocer su punto de partida, conocer dónde, tener un canal de respuesta inmediata. Oye, ¿dónde me recogen? ¿Qué viene después? Si está haciendo una actividad, un circuito. ¿Cuál es el punto de encuentro? Responder preguntas frecuentes acerca de su viaje. A veces la gente, hay cosas que no tiene o información del viaje completa y quiere el detalle, la minucia, o quiere avisar, ojo, que soy vegetariano, o quiere ir recibiendo notificaciones de manera automática de todo el proceso de su ciclo de viaje. Mira, vas a visitar este destino, una pequeña información, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo, etcétera. Esto se puede automatizar a través del uso de un chatbot con preguntas frecuentes, a través de automatizaciones en el mismo CRM del cliente. Y es importante siempre tener la facilidad de poder escalar a un agente humano, porque en casos de imprevistos, en casos de incomodidades, aquí lo mejor siempre es la atención humana. Hay procesos que se pueden automatizar y hay otros que es mejor darles esa atención humana. Entonces, durante la automatización del viaje, durante el viaje la automación filtra y ordena y el humano decide y resuelve. Esto es en caso de imprevistos y pues eventualidades durante los viajes, que es muy normal en las agencias de viajes que se presenten. Y una vez terminado el viaje, pues esto es un paso fundamental, porque aquí no es donde termina el viaje realmente, aquí es donde puede empezar realmente la relación con nuestros clientes y enviarles una encuesta para saber cómo les fue, qué tal les fue con el operador turístico que estuvo haciendo la experiencia, con el conductor, pedirle una reseña, ya sea en TripAdvisor o para Google, que al final esto hace que la gente nos compre más y nos busquen más, al final como agencias. Y si hay una buena experiencia, pues es mucho más fácil llegar a conseguir una recompra. Y esto se puede llegar a conseguir a través de automatizaciones con campañas futuras. La misma encuesta se puede llegar a saber qué otras intenciones o qué otros destinos quisiera visitar, y si su experiencia fue buena con nosotros, lo más probable es que pueda volvernos a comprar, e incluso a un ticket mucho más alto porque ya nos conoce. Entonces, esto facilita la venta futura. Así que en este caso, en este paso, es importante tener claro que el viaje aquí no termina y fortalecer este paso que muchas agencias olvidan y es supremamente importante. Ahora, ya entrar en materia un poco de herramientas que hay en el mercado. Aquí lo que yo quiero es mostrarles que hay un abanico de posibilidades a nivel de automatización. Existen muchas herramientas. Hoy en día muchas de estas son gratis y otras, pues, bueno, la mayoría son, las que son gratis siempre tienen accesos limitados a ciertas funcionalidades. Entonces, lo más importante siempre son contar con un CRM para todo lo que viene siendo la gestión y relación con el cliente. En esta fase donde captura el lead, almacenar la información. ¿Aló? Sí, almacenar la información del lead, etiquetarlo, clasificarlo. A través del RP se puede gestionar sistemas de facturación, se puede pues, manejar múltiples herramientas, sistemas de pagos. Y hay herramientas gratuitas en el mercado muy conocidas. HubSpot es una de las más conocidas. Salesforce es una de de los CRM más populares a nivel mundial, pero tiene un costo elevado y un tiempo de implementación alto. Zoho.
ahora, bueno, voy a saltarme automatización, que lo dejo ahora al último. Están otras aplicaciones como Calendly, y que existen muchas más en el mercado, que permiten automatizar el agendamiento de citas. Oye, ¿te gustaría que agendaras una reunión para que socialicemos tu presupuesto? Y le envías un calendario con tu disponibilidad y el usuario tiene la libertad de elegir en qué fecha, horario quiere reunirse contigo. El mismo Google Meet lo permite, el mismo Google lo permite, incluso hay muchas y son totalmente gratis. Y ahora el uso de la IA y el uso de automatizaciones están permitiendo interconectar todas estas plataformas. El gran problema aquí de todas estas herramientas es la descentralización de los datos. Es que por un lado tengo la información de mis clientes, por otro lado tengo la información de las experiencias y los planes que tengo, por otro lado agendo las citas y el uso de herramientas como, ahora hablando de automatización, como Zapier, como Make, N8N, las menciono aquí por encima, pues les recomiendo también investigar un poco más. Igualmente, al final les daré los datos de contacto y un poco, explicarles un poco cómo podemos ayudarlos. Estas herramientas permiten interconectar estos ecosistemas y para poder interconectar estos ecosistemas es importante el uso de APIs, que las APIs son puentes que permiten hablar entre diferentes sistemas. Entonces, todas estas que estoy colocando aquí cuentan con APIs que permiten al final comunicar por lo menos a través de una herramienta como Make. Va y le pregunta a HubSpot, oye, ¿este cliente te ha escrito? Sí, sí, este correo de texto, este cliente tiene estas características. Le responde y dice, mira, recibí este cliente con estas características, pues envíale un WhatsApp automáticamente con esta información. Por ejemplo, entonces aquí hablamos de una herramienta que es N8N, aquí hablamos de otra que es HubSpot y aquí hablamos de otra que es WhatsApp, por ejemplo, o Calendly, y al final se interconectan herramientas. ¿Y quién toma estas decisiones? ¿Y quién sabe cómo tomarlas? ¿Y a quién dirigir o qué herramienta usar? El uso de la IA. Pero la IA sola no funciona acá. Acá se usan algo que es un paso más adelantado, que son los agentes digitales de IA. Los agentes usan herramientas, usan la IA como cerebro y usan herramientas que, dice, una herramienta mía es así se agenda, otra herramienta mía así se consulta un CRM, otra herramienta mía es así genero un link de pago. Y estas herramientas, por lo general, usan APIs que a través de la IA nosotros le decimos a la gente, oye, este cliente está interesado en agendar una reunión. Bueno, mira, voy a Calendly, busco mi calendario, mi URL del calendario, si se la envío al cliente y la respuesta al final puede ser a través de otra herramienta como enviárselo directo al WhatsApp. Todo esto se puede hacer y hoy en día las posibilidades que hay son infinitas a nivel de automatización. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, que se puede automatizar muchos procesos en sus compañías y ahorrarles tiempos, costes, todo lo que pueda. Y esto es precisamente lo que nosotros hacemos en Destia. Literalmente es ayudarlos a automatizar los procesos de la manera más eficiente y interconectar las herramientas y los sistemas que usen en sus compañías para ayudarlos a mejorar todo el proceso de ventas. Entonces, hay unos errores comunes cuando se empieza a automatizar y es no tener procesos claros. Es importante saber qué procesos queremos automatizar, cuáles son los procesos más importantes, cuáles son los procesos que más nos están desgastando tiempo. Hay también que empezar a conectar todas las herramientas que usamos y en lo posible centralizar los datos. Si es una sola herramienta, mucho mejor. Todo se tiene que medir. Si se automatiza un proceso, hay que medirlo, hay que saber si se están ahorrando tiempos, si se están ahorrando costes, si esto nos permite de pronto, oye, podemos reducir personal con esto que hay y mira, al final somos más óptimos porque ya este proceso y este otro ya no hace falta. Y esto es donde la importancia de la digitalización y la automatización. Y obviamente nunca olvidar el factor humano, que es lo que el cliente siempre está buscando también al final. Si quiere sentirse, son humanos y quieren sentirse también como tratados por uno, ¿no? La ruta es, pues, siempre priorizar lo importante, qué pasos nos consumen más tiempo, con tiempo del equipo, qué pasos consumen más costo o son fundamentales en un proceso de automatización o el core de nuestro negocio. Por ejemplo, la llegada del lead. El primer paso es fundamental. Si es que sin clientes no hay ventas, sin clientes no hay presupuestos para enviar. Y lo primero es, si me escribió, atención inmediata,
responderle y automáticamente delegarlo. Si toca un departamento, responderle automáticamente, pero es una fase importante. Para algunos será la venta, para otros será la operación, de que todo marche bien, etcétera. Pero esto hay que definirlo porque todos los negocios son diferentes y al final podemos ser todas agencias de viajes, pero siempre hay, pues, procesos que se manejan diferentes en las compañías. El medir el impacto y se escala gradualmente. Se empieza automatizando proceso por proceso, todos al tiempo. Es una pésima práctica y lo importante es que uno venga después del otro. Ahora, y el verdadero salto a la centralización, el verdadero salto es la centralización y este es el reto más grande, y es poder interconectar todos estos ecosistemas de los que les estaba hablando, de poder centralizar toda la base de datos de cliente, todos los productos, los reportes, las ventas, todo el equipo comercial, la facturación. Entonces, este proceso de poder centralizar la mayoría de datos e interconectar todo el ecosistema es parte de lo que nos dedicamos en Destia. Nosotros contamos con un software especializado para agencias de viajes que lleva más de 10 años de desarrollo y que desde el año pasado estamos apostando fuerte por la automatización completa de todo el ciclo de venta, de todo el ciclo viajero que les venía comentando, desde que llega el lead, desde que medí la campaña, desde conectarlo, desde contactarlo, seguimiento durante el viaje, seguimiento a los operadores, etcétera. Y esto es parte de lo que venimos trabajando. Entonces, aparte, si hay ecosistemas diferentes, también trabajamos en automatizaciones directas usando herramientas como les comentaba. En este caso es una herramienta, por ejemplo, tipo N8N, donde hacemos automatizaciones interconectando ecosistemas. Esta es una interconexión nuestra que hacemos directamente con N8N y conectando nuestro ERP inmediatamente con otras plataformas. Entonces, lo importante del ecosistema es que es un sistema apificado, que es un sistema que al tener API puede comunicarse con diferentes plataformas y es un sistema que no es un ecosistema cerrado. Importante que cuando ustedes empiezan a adquirir un software, miren mucho esto, si este permite realmente escalar a otras herramientas por medio del uso de APIs. Y pues bueno, ya ahora aquí, después de todo esto que les acabo de comentar, quisiera escucharlos un poco, quisiera saber si tienen preguntas, si están usando alguna de estas herramientas de automatización, si, bueno, al final, dudas, procesos de sus empresas que les esté quitando mucho tiempo, y cualquier duda que tengan con respecto a la automatización, pues estoy atento a escucharlas y me gustaría también oírlos un poco, cómo están manejando los procesos ustedes en sus compañías. Y ahora en la próxima presentación, la próxima diapositiva, les daré los datos de contacto y así desean hablar un poco más con nosotros, pues automáticamente estamos abiertos a escuchar sus necesidades y si necesitan una demo del software, si necesitan que les ayudemos en sus procesos, pues estamos prestos aquí a ayudar. Entonces, quedo atento a dudas que tengan o comentarios, sugerencias. Quisiera saber cómo han venido manejando ustedes sus empresas. Gracias, Jairo, nuevamente por este espacio. Como Jairo lo menciona, si tienen alguna duda o inquietud, pueden levantar la mano, abrir sus micrófonos o en caso de que no puedan hablar, pueden dejar sus preguntas por el chat, se las estaremos respondiendo. Y nuevamente para recordarles que si no se alcanzaron a conectar al inicio de la sesión, tendremos esta grabación disponible en YouTube y la estaremos compartiendo por el Aconios para que todos pues estén informados y la puedan ver. Aquí mientras les voy compartiendo el QR por si quieren también ir, pues, contactándonos y ya después agendamos una reunión y pues aquí al final este QR es una muestra, aquí los va a atender directamente un agente digital que tenemos y los va a catalogar inmediatamente en nuestro CRM y ya próximamente nuestro equipo estará comunicándose con ustedes. Entonces, por aquí ya vi unas primeras dudas. Quiero comentarles algo. Un ejemplo de automatización que venimos trabajando es automáticamente, aquí me acaba de escribir alguien, ¿sí? No sé, Almaguajira Viajes, por ejemplo, y nosotros automáticamente
tenemos enseguida la notificación. Aquí llegó el bot y aquí por Telegram me llegó nuevo lead, la empresa, prospecto generado automáticamente desde WhatsApp. El mismo sistema nuestro va catalogando cada lead de acuerdo a las necesidades e intereses y asimismo se le va dando también una respectiva atención. Entonces, esto es parte del proceso. Aquí me están llegando ya todas las notificaciones de cada prospecto con un resumen generado por IA de sus intereses. Entonces, ya estamos mostrándoles un poco parte de lo que estamos hablando. Disculpa, ahora sí, las preguntas. Rajis nos deja un comentario en el chat, pues notificando pues que usa HubSpot, Trello, pero el cuello de botella aún es la atención en WhatsApp, que es muy repetitivo. Efectivamente, bueno, HubSpot, no sé exactamente qué versión está usando. Es importante revisar la versión. HubSpot es un CRM muy potente. No es especializado en agencias de viajes, pero tiene un sistema, es apificado, o sea, podemos conectarnos con él y automatizar procesos directamente en WhatsApp. Incluso ahora estamos trabajando uno con el Starter, tendría que ver, creo que el Starter. Bueno, ahí revisamos, si quieres ahora a fondo, hablamos un poco, porque lo importante es que sea apificado el sistema. O sea, que la versión que tengas permita conectarse con APIs y nosotros lo que podemos ayudarte es a centralizar todo el proceso de ventas. La atención de WhatsApp es importante, si es repetitiva, lo importante es lo primero que captures el lead y que tenga una respuesta inmediata para que al menos que sepa, vamos a trabajar en tu presupuesto o informarle un poco de lo que tienen. Para poder nosotros hacer esta arquitectura hay que revisar un poco a qué te dedicas, qué actividades vendes y esto viene un proceso de entrenamiento. Entonces nosotros lo que hacemos es, hacemos un documento enorme de todo lo que la empresa de ustedes, todas las experiencias que tienen, preguntas frecuentes, les ayudamos a estructurar muy bien todo el documento y una vez hecho esto, lo que hacemos es entrenar un bot y lo preparamos de tal forma que diga, oye, ya responde como quiero y una vez esto en campañas de marketing es súper efectivo, sobre todo campañas de Google Ads. Se puede conectar, tienes una muy buena herramienta, Trello también permite usar API, entonces, pues cuando quieran nos podemos poner en contacto y te ayudamos a conectar el ecosistema. Aquí el uso de una herramienta como N8N que te mostraba, Make, Zapier, permite interconectar todo el ecosistema que tienes. Son buenas herramientas hoy en día. Ahora tengo, el tema de WhatsApp es súper complejo. La gente no contesta, muchos no acceden a conversar. Bueno, mira, esto que me estás comentando me parece súper interesante, porque ¿qué pasa? ¿Verdad? Gilmar, ¿qué tal? Ahora que vos te loco Amazonía, Gilmar, un placer, encantado de saludarte acá, hombre. Pues mira, el tema de WhatsApp, Gilmar, a ti sobre todo y empresas que están en territorios alejados, muchas veces no contestan porque tal vez respondes tarde, porque a veces yo sé que allá la señal es mal o porque estás en plena operación y no contestas de manera inmediata y ahí se pierden muchas ventas. La gente cuando no le contesta inmediatamente dice, ya me contestó otro y no responden. Entonces aquí es fundamental contar al menos con una gente que responda de manera inmediata y que sepa ya qué quiere, que te dé la información, que te diga qué necesita y automáticamente enviarle ya una respuesta para que sepa que se le está haciendo un seguimiento y se le va a enviar una propuesta comercial. ¿Cuál es la otra parte más importante de estos chatbots y de estos agentes? Que si pasa lo que tú dices, que no contestan o que dejan de conversar algo, simplemente se pueden catalogar como, mira, esto es spam o esto al final es alguien sin interés y te evitas tener que estar haciendo seguimiento a leads, porque muchas veces llegan leads de campañas digitales que son spam y se pueden catalogar inmediatamente. Nosotros los clasificamos y decimos, mira, esto es spam y sencillamente pues te evita tiempo, te evita desgaste y al final optimiza tus procesos. No sé, ¿otra duda que haya al respecto? Nature Colombia. ¿Qué Hola, tal? sí, ¿qué tal? Una pregunta. Nosotros trabajamos con Microsoft 365. ¿Ustedes también pueden ayudarnos a articular con Microsoft? Efectivamente, sí, Microsoft tiene algo muy bueno, el tenant, lo importante es que tengan el acceso al administrador, que el tenant de Microsoft, y desde ahí se pueden generar tokens para automatizar tanto los calendarios, los correos, podemos conectarnos con los correos para automatizar respuestas, y bueno, ya sería ver el proceso, pero Microsoft es una herramienta que permite conectarse muy bien, lo importante es eso, que tengan acceso al administrador, averíguate así por el tenant, o el administrador de Microsoft para nosotros generar la app, generamos un token de acceso
damos unos permisos y nos podemos interconectar y ya hacer los comportamientos que hagan falta para automatizar procesos en su compañía. Listo, muchas gracias. ¿Tenant? Excelente. El Tenant termina T, así escríbelo, termina en T, Tenant. Sí, Tenant Microsoft, escríbelo y seguro te va a salir mucha información. Y normalmente puedes probar por admin.microsoft.com y si tienes acceso con esos mismos datos, entras al Tenant, que se entra desde otra URL. Surdestino. Surdestino, ¿qué tal? ¿Cómo van? Entonces. Hola, Jairo. Sí. Hola, Jairo, qué gusto. Sí, ¿qué tal? Hola, Qué ¿cómo gusto va? saludarte. Bien, Igualmente, bien. tiempo sin Qué saber. alegría verte. Igualmente. ¿Cómo Bueno. vas, hombre? Bien, bien, no, que está muy interesante. De verdad que pues nos interesaría, sino que tengo una duda y es si eso se ajusta al tamaño, al presupuesto de las agencias, porque pues nosotros somos una operadora acá en Nariño. Esto sirve para cualquier empresa, desde la más pequeña hasta la más grande. Incluso las empresas más pequeñas son las que podrían darle prioridad también a automatizar procesos. Y oye, si somos pocas personas, pues qué mejor que liberarse trabajo, ¿no? Al final, pues, sobre todo la operación, la comunicación tuya con cada una de las personas, con el transporte, con los pasajeros, con cada uno de los eslabones que hacen parte de la operación. No hay ningún tamaño, no hay empresa pequeña aquí, cualquier empresa se puede automatizar, cualquier empresa sin importar y el tamaño ni el presupuesto. Al final, nosotros damos alternativas muy viables de acuerdo también al tipo de empresas y también pues hay herramientas que hay soluciones que podemos hacer a la medida, como el de Microsoft, como el Hotspot. Ahora estamos trabajando en una de Hotspot para una universidad, de automatizar la parte de mensajería. Lo importante es que no piensen si son pequeños o si son grandes, sino lo importante es que se metan todos en la ola de la automatización, que esto al final va a ser, como decía en un momento, que empresas pequeñas funcionen como grandes. Ay, vale, Jairo, ya nos Excelente. pondremos en contacto. Ahí quedamos en Gracias. contacto, claro Bueno, que sí, con gusto. bueno, un abrazo, chao. Igualmente, y gracias a todos por conectarse. No sé si hay más dudas. No, Jairo, no tenemos más manos levantadas. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Nuevamente, las personas que estén interesadas en contactar con Jairo, ahí pues está el QR. En caso de que pues no lo puedan escanear, les compartiremos pues la información por el chat de Acotur. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a ti, Jairo, por este espacio. Y cualquier duda o inquietud, quedamos atentos. Muchas gracias y feliz día. A ti, Jamie. Una última apreciación. Vamos a estar en Fitur. Si alguno va para Fitur, tendremos stand, el pabellón 12, stand 12A08. Si alguno va a estar aquí en España, en Madrid, yo ahora me encuentro en Madrid. Y de igual forma estaremos en Anato también presentes. Así que también cualquier cosa, pues ahí estamos encantados. Y pues muchas gracias por conectarse. Sé que es muy temprano, pero pues aquí ya son las casi 3 de la tarde. Entonces, la verdad, gracias por el tiempo y pues cualquier cosa estamos prestos a apoyar. Perfecto. Muchísimas gracias, Jairo. Feliz día a todos. Gracias a ustedes. Feliz día. Muchas gracias. Buen día. Buen día.